Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar, vamos a comenzar. Bienvenido antes que nada, hermano. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias por visitarnos. Después te vamos a incluir en la lista de predicadores para el mes que viene, que hagamos una escapadita si nos podés visitar. Bueno, bienvenidos. Les invito, hermanos amados, en el Señor, que primero nos tomemos un minuto, allí en silencio, cada uno en secreto. Busquemos la presencia del Señor. Tal vez, no sé cómo habrá sido la semana de ustedes, tal vez haya algo que confesarle al Señor, algo que darle gracias, y nos olvidamos de darle gracias, porque no todo es pedirle perdón. Tal vez de pronto hemos venido preparados a la reunión, pero hay algo que decirle al Señor. Les invito a que cerremos nuestros ojos, nos tomemos unos segundos, un minuto allí, en caso que haya algo que darle, por lo cual darle gracias al Señor. Amén. Bueno, hermanos queridos, saben que como hijos de Dios tenemos muchos enemigos, ¿no? Muchos enemigos, y la mayoría de los enemigos son internos, y el peor enemigo, ¿cuál es? Nosotros mismos, ¿no? El título de este mensaje, de esta enseñanza, es Procurando la humildad. Somos llamados a ser humildes. Una de las características esenciales en nosotros debe ser la humildad, ¿no? La humildad. Sabemos que el amor, pero entre otras cosas, la humildad. Vamos a ir a la palabra de Dios antes que nada. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 14. Aquí en este capítulo vemos cómo Jesús habla de la pureza interior, ¿no es cierto? Como así también lo hace en Mateo. Y vemos que en esta situación se juntaron junto a Jesús los fariseos, algunos de los escribas o maestros de la ley. Y vemos que en las escrituras que ellos condenaban o criticaban a los discípulos de Jesús, porque la mayoría de ellos comían pan, ¿no es cierto?, o los alimentos con las manos inmundas, es decir, no practicaban los ceremoniales que tenían ellos, el lavado de mano, de las vasijas, de los vasos y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, y le preguntan al Señor ellos, pero allí en el versículo 6 vemos como el Señor le responde, ¿no? Y les dice: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Y en vano me honran, continúa diciendo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y les estaba diciendo el Señor claramente, ¿no?, que eran hipócritas, pero les decía claramente que eran religiosos. Y es un llamado de atención, antes de ahondar en la enseñanza de esta mañana, es muy importante, y es un llamado de atención para nosotros también, ¿no? Que verdaderamente nuestra adoración al Señor no sea de labios solamente, sino que sea de un corazón, verdaderamente un corazón humilde, un corazón humillado, reconociendo el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas y la soberanía de Dios el Padre, por supuesto. Pero llegamos al versículo 14 y dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Claramente el Señor Jesús aquí estaba revelando, estaba mostrando, exponiendo la naturaleza pecaminosa nuestra. Porque si bien es cierto, estos son pecados, pero son características evidentes de lo que es la naturaleza pecaminosa en la raza humana, hermanos. ¿Y esto cuándo comenzó? Dice Romanos 5:12, ¿no?,
que por medio de un hombre, ¿no es cierto?, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y eso sabemos que sucedió, ¿no es cierto?, en Génesis, allí en capítulo 3, versículo 6, podemos leer lo que es la caída de la raza humana. Pero qué maravilloso, hermano, también, porque la palabra de Dios, así como nos muestra, ¿no es cierto?, cuál es la miseria nuestra, la miseria de la humanidad, cuál es nuestra condición ante Dios, también podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Ese hombre quién es? El Señor Jesús. Y el versículo 22 de capítulo 15, 1 Corintios, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, dice otra traducción. Nosotros estamos en Cristo, hermanos. Hemos recibido vida nueva por la fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Y debemos tener bien claro cuál es nuestra naturaleza humana. Porque recordemos que el título de este mensaje es Procurando la humildad. Tenemos obstáculos en nuestra vida. Tenemos obstáculos, pero nosotros tenemos la gracia de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que mora, que habita en nosotros. Pero depende de nosotros ser obedientes, ser humildes y dejar que el Espíritu opere en nuestro interior y produzca esa regeneración y esa transformación que el Señor nos quiere dar cada día, hermanos. Fíjense ustedes entonces que hay muchos obstáculos, pero vamos a mencionar algunos de esos obstáculos. Algunos. Uno de ellos, ¿sabe cuál es? La soberbia. La soberbia. Tristemente, en la iglesia del Señor, cuando digo iglesia me refiero a la iglesia universal del Señor, o sea, en el mundo, está llena la iglesia de cristianos soberbios. ¿Sí? Y también otro pecado que va de la mano allí con la soberbia, que anoche explicábamos y hoy también lo vamos a explicar, que no es lo mismo, pero van de la mano, tomado de la mano, es el orgullo. Pero vamos a ver la soberbia, ¿no? La palabra que proviene del latín, superbia. ¿Y qué es la soberbia? Es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás. Pero también junto a eso va acompañado un rechazo de sometimiento a la autoridad de Dios. La persona soberbia constantemente tiene el deseo y la pretensión de ser superior, hacerse sentir que es superior a los demás, pero también acompañado de eso va esa negativa, ese rechazo de sometimiento a la autoridad de Dios. También es la pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. La persona soberbia constantemente está buscando la autoexaltación. Cuando no lo exaltan, ahí nomás automáticamente, simulando tal vez hasta humildad, se autoexalta. Sabemos que la soberbia es un estado totalmente opuesto a lo que es la humildad. Y este fue el pecado de Satanás, tristemente, digo, ¿por qué tristemente? Porque aquellas personas, y hablamos de creyentes, que caemos en la práctica de la soberbia, no somos imitadores del Señor Jesús, sino ¿de quién? De nuestro enemigo espiritual. Vayamos por favor a la palabra de Dios, Ezequiel 28:12. Le voy a pedir a un hermano que me lea. Ezequiel 28:12, por favor. ¿Lo tenés, Guillermo? Sí. Por favor, lo puedes leer. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Gracias, hermano. Acá vemos cómo Jehová, como Dios, a través de su profeta, habla al príncipe de Tiro, ¿no?
Pero fíjense al final de este versículo, dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está claro, ¿no? Más allá de que conocemos los atributos, las cualidades, cómo se identificaba este príncipe de Tiro, vemos que está hablando claramente que atrás de este hombre, de sus maquinaciones, de sus perversidades, estaba detrás de él, ¿qué cosa? El poder de Satanás. El poder de Satanás. Después ustedes tomen nota, aquellos que quieran hacerlo, después lean en su casa, Isaías 14, por ejemplo, verso 12 al 14, Ezequiel 28 también, pero del 12 al 18, para que podamos ver verdaderamente la descripción bien clara al respecto. Hermanos, ese fue el pecado por el cual Satanás fue lanzado, ¿no es cierto?, del cielo. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no deja de ser susceptible en todo momento a este pecado, hermanos. Nosotros también estamos propensos. Somos salvos si hemos creído en el Señor Jesucristo. Sabemos que somos salvos. Nuestros pecados han sido perdonados. Heredamos la vida eterna. Pero parte de nuestra identidad es que somos susceptibles a ciertos pecados. Y siempre cuando mencionamos este tema, ¿con qué lo relacionamos primero? Con la lengua, un pecado común, la murmuración, pero está la soberbia. Y muchos otros pecados se desencadenan producto de la soberbia que hay en nuestros corazones. Fíjense, 1 de Timoteo, por favor, capítulo 3, verso 6. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer, por favor. 1 Timoteo 3, 6. No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Está haciendo referencia, ¿no es cierto?, a los requisitos, a las condiciones que deben reunir los obispos, los diáconos. Aquí hace referencia Pablo. Pero fíjense ustedes, dice que no caiga en la condenación del diablo, ¿no? Y esa condenación del diablo, ¿qué es? La soberbia, el orgullo. Y fíjense ustedes que pueden decir ahora, incluso podemos pensar, sí, bueno, pero eso es solo para los ancianos, para los diáconos. Pero no, la palabra de Dios es para todos. O sea, es para cada hijo de Dios. Porque todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos un ministerio asignado. Sabemos que el primer ministerio está en nuestra familia, está en nuestra casa. Es un ministerio asignado por Dios. Pero después tenemos otras funciones en la iglesia, cumplimos con otros ministerios. Entonces es muy importante tener las antenas bien paradas, tener bien presente los consejos de la palabra de Dios, las prevenciones que nos da el Señor a través de su palabra. Debemos tener cuidado de no caer en el mismo pecado de Satanás. Le voy a pedir a Guillermo, por favor, si puede leer Levítico 26, versos 19 y 20. Simplemente presten atención, es para ilustrarnos con las Escrituras. No vamos a desmenuzar estos versículos, pero es importante que prestemos atención. 26, versos 19 y 20. Hermano, por favor, ¿nos podés buscar Proverbios 16, versos 18 al 20? Proverbios 16, 18 al 20. No sé quién te dijo que no te íbamos a hacer trabajar, hermano. Salmo 31, 23, por favor. Si lo tienes, Guillermo, adelante. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Escucharon? Wow. Señor quebranta la soberbia. ¿Y los frutos? Habla de tierra árida, ¿no? También trasladándonos a nuestros corazones, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia. No hay frutos. Hermano, por favor. Proverbios 16. El quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída del antiguo espíritu.
Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Y el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. ¿Estamos prestando atención? Michael. Ustedes, fieles del Señor, ámenlo. El Señor cuida de quienes le son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que merecen. Wow. Se me pone la piel de pollo. Hermanos, la soberbia es un estado peculiarmente aborrecido por Dios. ¿Sí? Si nos pusiésemos a profundizar cada versículo, sacaríamos unas enseñanzas excelentes. Pero qué importante que la palabra de Dios hable por sí misma y veamos que la soberbia es un estado pecaminoso aborrecido por Dios, hermanos. Hemos visto un poquito allí de la soberbia. Ahora vamos a ver otro de nuestros enemigos, que muchas veces nos dejamos avasallar por él y no buscamos la humildad, no buscamos la santidad, no buscamos la perfección de Dios en nuestro interior, en nuestras vidas. El otro es el orgullo. El orgullo es la máxima expresión de la naturaleza pecaminosa. El orgullo nos hace un daño terrible, hermanos, terrible, porque el orgullo oscurece nuestro entendimiento, nos deja cegado el orgullo nos frena, el orgullo nos posterga, porque las características de la persona orgullosa es no dejarse ayudar, no permite ser ayudado, no admite que está mal y que necesita que lo ayuden. La persona que tiene orgullo que predomina en su corazón nunca va a reconocer que se equivocó. No reconoce que se equivocó. El orgullo es dañino, hermanos. Por eso es que la máxima expresión de la naturaleza pecaminosa. Y les decía recién que muchos dicen, el orgullo y la soberbia es lo mismo. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Lo vamos a ver. La diferencia es que el orgullo es disimulable. La persona orgullosa, si lo quiere disimular, lo disimula. ¿Cuántas veces se hacen campañas de ayuda a damnificados, campañas a donde se reúnen alimentos, ropa, y muchas, no digo que todo, pero muchas veces, cuando vos hablas con esas personas, te das cuenta que ellos lo que buscaron no fue la ayuda al prójimo, la ayuda a la sociedad. ¿Qué buscaron? Ser exaltados, autoexaltarse, ser exaltados, ser reconocidos. Lo hicieron para resaltar. ¿Sí? Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso, porque allí está el orgullo disimulado, está el orgullo encubierto. Y muchos ejemplos podemos encontrar también nosotros dentro de la iglesia, ya lo vamos a ver luego a través de la palabra de Dios. Entonces, el orgullo es disimulable. En cambio, la soberbia no se puede disimular. La soberbia no se disimula y es evidente en la forma de ser de una persona. Porque la soberbia siempre se basa en la satisfacción de la propia vanidad y del ego de la persona, del yo. El soberbio siempre, cuando vos entablas un diálogo, ahí nomás se va a identificar. Así como nosotros los cristianos, una persona piadosa, una persona consagrada al Señor, se va a identificar cuando conoce a una persona, buen día, ¿cómo te va? Soy tal, Dios te bendiga. Es una carta de presentación, ¿no es cierto? El Señor te bendiga, por ejemplo, o voy a orar por vos después que terminás de hablar con una persona. Bueno, esa es nuestra carta de presentación. El soberbio tiene su carta de presentación también. Cuando hablas con una persona soberbia, ahí nomás te hace saber de sus cualidades, de sus atributos, de sus logros personales. No lo puede disimular. Esa es la diferencia. El orgullo se puede disimular, la soberbia no se disimula. Por favor, Michael, Jeremías 48, 29. ¿Dónde está eso? Jeremías 48, 29.
38 y 29. Bien sabemos que Moab es muy soberbio, que su corazón es arrogante, orgulloso, engreído y altanero. Ujú. Simplemente quería que lo leyéramos para que veamos, ¿no?, que no es lo mismo la soberbia y el orgullo, porque acá dice la Reina Valera, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, y ahí dice arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Porque hay un rasgo muy importante en el soberbio, que se caracteriza por enojarse con facilidad, el mostrar rabia, enojo constante, pero más que todo con las personas, ¿no es cierto?, que se contradicen a sus criterios, a su forma de ser, a su forma de pensar. Esa es, por ejemplo, una de las características del soberbio. Pero hay sinónimos, ¿no es cierto?, que tiene la soberbia, que es, por ejemplo, la altanería, la altivez, la arrogancia, la vanidad. Por eso es que vamos a mencionar o vamos a encontrar en la Escritura algunas palabras que exactamente no dice soberbia, pero dice celo, por ejemplo, que no se refiere al celo santo, sino al celo, a lo celoso que es el soberbio. El soberbio, una de las características que le identifica también es el ser celoso, más que todo con las relaciones interpersonales, con las relaciones sociales, y el orgulloso también, hermanos, ¿no? Así que hemos leído que no es exactamente lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo. Fíjense, dice que hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Y muchos dicen, pero no es pecado, el orgullo no es pecado. Hablaba la otra vez con una persona y me dice, yo estoy orgulloso de mis hijos y eso no es pecado. Yo estoy orgulloso de mis logros personales y eso no es pecado. Y entonces yo le explicaba que muchas veces nosotros mal usamos algunas palabras. Por ejemplo, muchas veces humildad se lo relaciona con pobreza, y en realidad no es eso. El ser pobre, ser carenciado, de escasos recursos es una cosa, y la humildad es una condición, es otra cosa. La humildad es una virtud, es una cualidad, ¿no es cierto? No es lo mismo que ser pobre. Bueno, en este caso es muy parecido. Una cosa es decir, estoy satisfecho con los logros personales de mis hijos, estoy agradecido con los logros personales que he obtenido por la gracia de Dios, estoy feliz por el título de mi hijo, a decir estoy orgulloso. O sea, hay que tener cuidado porque por ahí usamos las palabras y las usamos mal, las usamos mal. El orgullo es otra cosa, hermanos, el orgullo es otra cosa. Proverbio 21:4 nos dice clarito que sí es pecado, porque dice altivez de ojos. ¿De qué está hablando ahí? De soberbia. Y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Lo volvemos a leer. Proverbios 21:4. Altivez de ojos, es decir, soberbia, y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Hermanos, no le busquemos la vuelta. No tratemos de dibujar, no tratemos de adornar el pecado. El pecado es pecado. Y debemos confesarlo al Señor, debemos pedirle perdón y debemos buscar su sanidad, su restauración en nuestras vidas. Hermanos, una característica, hemos visto ahora la soberbia, hemos visto el orgullo, pero estos dos pecados producen y desarrollan, potencian en nosotros otro pecado que muchas veces no lo tocamos en la iglesia. ¿Saben cuál es? La envidia. La envidia. Y ustedes dirán, no, Gerardo está totalmente equivocado. ¿Cómo puede ser que en el pueblo de Dios, que en la iglesia del Señor haya envidia? ¿Se encuentra la envidia también? Hay envidia ministerial, envidia personal, envidia material. ¿Existe la envidia? Es real, tristemente es real. Y la envidia, es una característica que identifica tanto al orgulloso como al soberbio. ¿Qué es la envidia? Es un celo malo, es codicia, es ver con malos ojos a otras personas, las actividades de otras personas. La envidia es el deseo también del bien ajeno. Y es destructiva. La envidia mata. Vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a leer los versículos, pero para los que están tomando nota. Por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 9, por ejemplo, y allí en el contexto cercano, vemos que por envidia Saúl perseguía a David. Por envidia. Saúl perseguía a David.
En Mateo capítulo 27, versículo 18, vemos también cómo Jesucristo, el Señor Jesús, lo entregaron por envidia. Vieron que había la costumbre, conocemos el relato bíblico, se tenía la costumbre de una vez al año liberar un preso, y cuando es preguntado, es interrogado el pueblo si querían que soltaran a Jesús o a Barrabás, ¿qué dijeron? ¿A quién querían que soltaran? A Barrabás. Y si profundizamos el contexto bíblico, lo hicieron por envidia. O sea, el Señor Jesús fue entregado por envidia. En Génesis capítulo 4, verso 5, vemos cómo Caín mató a su hermano Abel. Lo mató también por envidia. Por envidia por la ofrenda que había presentado al Señor, su hermano. Por eso decimos que la envidia mata. La envidia es terrible. Y a veces no mata literalmente, lo decimos metafóricamente, pero mata, destruye. En Génesis 37, si lo leímos completo a este capítulo, vemos cómo los hermanos vendieron a José por envidia, porque su padre lo amaba, porque era el mimoso del padre. Y conocemos ya la historia y lo podemos recordar leyendo Génesis capítulo 37 y ahí los capítulos cercanos, los versículos cercanos. José lo vendieron sus hermanos por envidia. Claro está que después el Señor a eso malo lo transformó para bien, lo transformó para bendición. ¿Y saben qué? Nosotros, la iglesia del Señor, debemos tener un cuidado muy, pero muy especial, hermanos. Fíjense lo que dice Filipenses 1:15, que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Y yo te pregunto a vos, porque me lo pregunté yo, y me lo vuelvo a preguntar. ¿Estamos predicando a Cristo primero? ¿Estamos predicando a Cristo? Si estamos predicando a Cristo, ¿por qué lo hacemos? Cuidado, que no sea por envidia y por contienda, sino que sea por amor al Señor, por gratitud a Él, porque entendemos y debemos entender que como hijos de Dios, así como hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, gracias a que alguien nos predicó el Evangelio y oró por nosotros, nosotros también somos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación, es decir, orar por otros, predicar por otros, predicarles a otros para que sean salvos y se reconcilien con el Señor, ¿no? Algunos predican a Cristo por envidia, hermanos, y por contienda, que no sea nuestro caso. Y Gálatas capítulo 5, versículo 21, menciona varios pecados, pero allí entre esos pecados, ¿qué está? La envidia. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es que el Hijo de Dios, la persona salva, debiera reflejar en todo momento la gracia del Señor. Debiera reflejar su amor. Debiera reflejar, vivir, exteriorizar ese cambio, esa transformación interior a través del fruto del Espíritu y de sus 9 caracteres o sus 9 características. Esa debería ser nuestra vida, hermanos. Sabemos que estamos en proceso, estamos en crecimiento y debemos cada día procurar la santidad, procurar la humildad. Dice, allí hemos leído al comienzo, en Marcos capítulo 7, allí pero en el versículo 22, que todos los pecados allí mencionados, ¿no es cierto?, las características, las evidencias del pecado, y entre ellas está la envidia, dice que brota ¿de dónde? Del interior del hombre. Brota del interior nuestro, hermanos. ¿Por qué? Lo leímos al comienzo. Porque todos nacemos pecadores, es nuestra naturaleza y está allí. Pero depende de nosotros, hermanos, no depende del vecino, no depende de otras personas, depende de nosotros. Nuestra responsabilidad, procurar la santidad, procurar la humildad. Hay un montón de obstáculos con los que nos encontramos y que nosotros somos los que abrimos las puertas y permitimos que nuestro crecimiento espiritual sea obstruido, sea bloqueado muchas veces. Pero no nos concentremos solo en lo malo, lo debemos tener en cuenta esto, lo debemos tener muy en cuenta, lo debemos tener presente. Es más, debemos, cuando salgamos de acá, meditar en las Escrituras, examinarnos a la luz de las Escrituras, pero
nosotros lo que debemos tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón es que nos debemos caracterizar por la humildad. No debemos quedarnos con decir, bueno, pero yo soy así orgulloso, no puedo con el orgullo. Bueno, pero la soberbia me puede. No, hermano, nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos descansar en los brazos del Señor, debemos creerle a su palabra, debemos creer en sus promesas, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él no nos deja, Él no nos desampara. Pero debemos constantemente buscar su presencia. ¿Con qué? Con humildad, con mansedumbre. Y creerle y obedecerle. La persona humilde es muy fácil reconocerla. Es muy fácil. La persona humilde reconoce constantemente su dependencia a Dios. Constantemente lo reconoce. Con sus actos. No es que lo esté diciendo, cuidado. No es que esté diciendo yo soy humilde. No. Lo reconocemos porque la persona vemos que está sometida a Dios. Que está sometida a la autoridad de Dios. Y constantemente esa persona que está sometida a Dios, que por ende se caracteriza por la humildad, no busca constantemente el dominio, la manipulación sobre sus semejantes. No busca constantemente el bien propio y ejercer dominio hacia los demás, sino que constantemente aprende a darles valor a los demás por encima de ellos. Si no, leamos Filipenses 2:3, por ejemplo. Ahí tenemos un consejo. Claro. ¿Se entiende? Fíjense ustedes. El Salmo 10, no lo busquen. Anótenlo si quieren los que están tomando nota. El Salmo 10, 17 dice que el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Fíjense ustedes, vamos a mencionar algunas de las bendiciones de ser humilde. Dice el Salmo 10, 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. El Señor oye a los humildes. La oración del humilde no tiene estorbo, llega a los oídos del Señor. Proverbio 3:34 al final del versículo dice que a los humildes dará gracia el Señor. A los humildes dará gracia el Señor. Romano 12, verso 16 dice que debemos asociarnos con los humildes, debemos relacionarnos con los humildes, debemos compartir con los humildes, debemos contagiarnos con los humildes o de los humildes y no ser sabios en nuestra propia opinión, porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, allí estamos cayendo en el orgullo y estamos cayendo en la soberbia. Fíjense ustedes, hermanos, qué bendición. Según a los Corintios 7:6 dice que Dios consuela a los humildes. ¿Les parece poca cosa? Díganme, por favor, ¿les parece poca cosa? Somos privilegiados, hermanos. Qué hermoso obedecer al Señor, qué hermoso dejar que Él cada día por medio de su palabra desarrolle la humildad en nuestras vidas. Primera de Pedro 5:5 dice que da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Salmo 147:6 dice que Dios exalta a los humildes. Pero claro está que no a los humildes de labios hacia afuera, a los humildes de corazón, porque no nos olvidemos que el Señor ve nuestros corazones. Están dadas las pautas, están dadas las evidencias, hermanos. Ahora debemos poner las manos sobre el arado, avanzar hacia adelante, proseguir hacia la meta y ya no mirar hacia atrás. Tenemos un ejemplo supremo, un ejemplo soberano de lo que es la humildad. Lo sabemos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Filipenses 2:8 dice que el Señor, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otra traducción dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Es que el Señor Jesús se humilló desde el momento que se hizo hombre y vino a la tierra, ya se humilló. Y más aún, se humilló allí en la cruz, cargando con el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Siendo abofeteado, siendo tratado mal, siendo golpeado, siendo atravesado por la lanza, siendo escupido, se le burlaron. El Señor fue humillado
hasta la muerte, y muerte de cruz, por obediencia a Dios, por amor a Dios y por amor a vos, a mí y a todas aquellas personas que todavía están sin Cristo en sus vidas. Te pregunto, ¿vos darías la vida por mí? Yo me lo pregunté, ¿yo daría la vida por ustedes? Qué interrogante, ¿no? La respuesta de todos debiera ser que sí, porque el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo de la humildad. Debemos procurar, si es necesario, dar la vida por el Señor. Y si decimos que damos la vida por el Señor, por ende, debiéramos darla por nuestros hermanos también. Hermanos, el Señor Jesús se humilló porque murió como un delincuente. Murió en obediencia al plan de Dios. Pero no nos olvidemos que la muerte de crucifixión era una forma de muerte desgarradora, pero también degradante, vergonzosa, porque así morían los criminales. Y el Señor Jesús murió como un criminal, siendo el Hijo de Dios y aún siendo Dios mismo. Murió por vos y por mí. ¡Qué regalo maravilloso! Este regalo, esta realidad, ¿no te anima, no nos anima a verdaderamente decir: debo imitar a mi Señor y debo amarlo como Él me amó? Vuelvo a preguntar, esta actitud del Señor, esta entrega de amor, ¿no nos lleva realmente a animarnos y a decir: voy a seguir los pasos del Maestro y voy a vivir como el Señor vivió y amarle como Él me amó? ¿Amén o no? Amén. Ahí va queriendo. Oramos, hermanos. Cerramos los ojos. Estamos en la presencia del Señor. Y cada uno, tal vez, en el momento que recibimos la enseñanza de nuestro Padre, tal vez hemos descubierto algo por lo cual tal vez debiéramos pedir perdón, debiéramos confesar, o algo por qué alabarle al Señor, que lo podamos hacer allí, lo podamos hacer en la intimidad con Él, por favor. Padre Celestial, amado Dios, por los méritos de Cristo Jesús, Señor, nos podemos presentar ante ti, amado Padre. Y nos presentamos ante ti, te damos gracias, Señor, te alabamos por tu amor. Te exaltamos, Señor, Rey soberano. Gracias por habernos salvado. Gracias por amarnos. Gracias por la paciencia que nos tienes cada día, Señor. Gracias porque nos amas tal cual somos, Señor. Gracias, Padre Celestial. A esta hora te pedimos que nos ayudes a meditar, a masticar, a saborear tu palabra en esta mañana, Señor. Que podamos examinarnos a la luz de tus escrituras, Señor. Que podamos ser canales, instrumentos de bendición también para compartir tu enseñanza con otras personas, Señor. Y ayúdanos cada día a ser hijos mansos, hijos obedientes, Señor. Que procuremos la santidad, que procuremos, Señor, desarrollar la humildad en nuestras vidas, Señor. Que cada día, Señor, empecemos nuestra jornada buscando tu palabra, sabiendo que en ella tenemos la instrucción que tú nos quieres dar, porque tu palabra es nuestro manual de instrucción, Señor, para tener una vida santa, una vida piadosa, Padre Celestial. Ayúdanos cada día a llenar nuestro corazón y nuestra mente con tu palabra, para que el carácter de tu Hijo sea formado en nuestro carácter y en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana presente, amado Dios, y también a aquellos que vendrán en la segunda reunión. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Te alabamos en el nombre de Jesús, agradecidos. Amén, Señor.